crecer y fortalecernos más y más también en la presencia de Dios mismo y en nuestra experiencia de fe. Los invito para que pidamos la luz del Espíritu Santo y para que entreguemos nuestro corazón y nuestro entendimiento, que se lo prestemos también a Dios para que Él lo ilumine y lo acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de misericordia, en este día queremos darte gracias por toda tu bondad, porque tú siempre estás con nosotros y por medio de Jesucristo, tu Hijo, nos regalas la gracia del Divino Espíritu para que nos guíe y acompañe en nuestro caminar. Hoy te entregamos también nuestra mente y corazón. Ponemos en tus manos nuestra inteligencia y todas y cada una de nuestras capacidades, pues reconocemos que tú nos has bendecido con ellas y nos invitas a aprovecharlas al máximo. Por eso, Señor, que lo que hoy vamos a compartir también sea de gran riqueza para nosotros, de fortalecimiento de nuestra fe y a la vez también del conocimiento que podamos tener acerca de ti. Ayúdanos a retener y a recordar y sobre todo también ayúdanos a ser testimonio con aquello que nos das para las personas que necesiten de ti. Que podamos ser los primeros en aplicarlo también a nuestra vida y que con todo podamos darte gloria y alabanza a ti. Espíritu Santo, ilumina nuestra vida, ilumina todo nuestro ser e inspíranos siempre lo que debemos decir y cómo debemos decirlo. Inspíranos en todo momento aquello que debemos hacer para gloria de Dios. Estamos en tus manos como tus humildes esclavos, Señor, que se haga conforme a tu palabra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, a ver, yo reviso por aquí un momentico los chats, a ver qué dicen por ahí. Ok, bueno, son saludos, listo. Muy bien. Resulta que desde ya la vez pasada, la clase pasada, habíamos empezado también a profundizar acerca de la divina revelación y cómo se iba dando esta entonces en la dinámica de salvación que el mismo Dios pues había dispuesto para nosotros. Habíamos hablado también de cómo esa revelación se nos ofrece a nosotros, los seres humanos, para entrar en una relación profunda y directa con Dios. Habíamos visto que el hombre como ser trascendente y como ser religioso, entonces percibe también esta revelación de Dios, porque el Señor ha querido mostrarse a él. Y lo ha hecho a través de palabras y de acciones, hechos y palabras que nos demuestran a nosotros también el gran deseo de Dios, el gran anhelo de Dios de poderse comunicar con el ser humano, con cada uno de nosotros. Ahora, frente a esta realidad, entonces, seguimos profundizando porque también veníamos tomando los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que les había pedido que leyeran para entonces también tener unas bases fundamentales sobre los temas que vamos viendo. Ahora bien, esta forma de actuar de Dios a través de hechos y de palabras nos dice el catecismo que contiene en sí una pedagogía divina y que es una comunicación gradual. Es decir, Dios se va revelando por etapas. El Señor a la vez que va mostrándose, no lo muestra todo completamente, digámoslo, en la historia, sino que Él también va preparando al pueblo para que cada vez se haga o esté más dispuesto a lo que Él les va a ir mostrando. Por eso el mismo catecismo nos mostraba también unas etapas, ¿sí? Y hablábamos que la creación es una primera muestra de la revelación de Dios, donde Él revela su poder, donde Él revela también su amor, donde Él revela su bondad y su misericordia para con el hombre, poniendo a este en el culmen de la creación, poniéndolo a Él por encima de toda realidad. Y que a pesar que el hombre había pecado, que a pesar que el hombre había cometido también, digamos, este acto de rebeldía, de soberbia contra Dios, Dios no lo había abandonado y por eso le había prometido también la redención. Y aquí estuvimos hablando acerca del
protoevangelio encontrado en Génesis 3:15, donde desde ya se nos anuncia que la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y la dominará. Entonces, veníamos hablando en este sentido. Ahora, alguien me preguntó acerca del proceso de la revelación, me preguntó algo, pues me dijo que no comprendía algo que había leído en el catecismo y era lo referente a la alianza con Noé. Entonces, no sé si alguien más tenga de pronto esa inquietud, pero voy a aclararla de una forma rápida, ¿sí? Cuando se nos dice que en el catecismo, numeral específicamente 56 al 58, se nos dice que hay una alianza con Noé. Dice que el género humano, ¿sí? La unidad del género humano se rompió por el pecado. ¿Una unidad en qué sentido? Recordemos que el pecado ha, digámoslo así, roto esa relación con Dios, la relación consigo mismo, la relación con el otro y la relación con la creación. Son 4 relaciones que se rompieron a causa del pecado. Las reitero: Dios, consigo mismo, el hermano, el otro y la creación. Entonces, esto generó una ruptura interior en el mismo hombre. Por esa razón, esa ruptura que se da a causa del pecado, entonces es la que también Dios quiere salvar y la que Dios quiere restaurar. Y por esta razón el catecismo nos da a entender esto, ¿sí? A través de las etapas, una de ellas es la alianza con Noé, que se da después del diluvio universal. Esto, dice el catecismo, esa expresión de la economía de salvación, o es decir, o del ejercicio de la salvación, del plan de la salvación que Dios tenía con todas las naciones. Recordemos que, yo no sé si se los decía la vez pasada, pero Adán y Eva son la imagen o el prototipo o el modelo, por decirlo así, de toda la humanidad. Es decir, en ellos se significa toda la humanidad. No se está hablando de 2 individuos, ¿sí? Únicamente, sino que Adán y Eva son, digámoslo así, la imagen donde tenemos que ver a toda la humanidad que fue llamada por Dios en la creación a una comunión con Él. La humanidad, la humanidad fue llamada por Dios para que estuviera en comunión con Él, y ahí es donde entonces se refleja en el jardín del Edén o en el paraíso. Pero esa humanidad que fue creada por Dios para entrar en comunión con Él, pues sufre esa ruptura del pecado. Y ahí es donde entonces se comienza a dar la división o la dispersión. Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, el capítulo de Babel en el libro de Génesis, vemos el tema de la dispersión, cómo el hombre se divide, se dispersa, contrario, por ejemplo, al hecho de Pentecostés, que es un momento de unidad. Entonces, esas naciones, todas esas naciones dispersadas, están llamadas a una unidad. Pero esa unidad se dará, como dice también el mismo catecismo, hasta la proclamación universal del Evangelio. La proclamación universal del Evangelio no significa precisamente el hecho de que se lleve el Evangelio a todos los rincones solamente, ¿sí? Es decir, Cristo nos envió a todas las naciones a anunciar el Evangelio, pero esa proclamación universal se dará en el momento de la parusía, es decir, de la segunda venida, donde Él ya se congregará todo, donde, digámoslo así, todos los hombres de todas las naciones, de todos los pueblos, seremos congregados en torno a Jesús, donde se dará ya precisamente ese juicio universal y se dará para cada uno el juicio particular. Entonces, esa proclamación del Evangelio, digámoslo así, lo que pretende es unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Aquellos, obviamente, que crean y se bauticen, dice la palabra, se salvarán. Quienes no crean, entonces se condenarán. Es decir, quienes acepten el Evangelio, quienes acepten la palabra. Entonces, esa alianza con Noé, donde Yahvé dice, no volveré a destruir al hombre, ¿sí? No volveré a enviar un diluvio sobre el hombre. Esa alianza con Noé lo que permite es saber que, aunque están todas las naciones dispersas, aunque cada uno, digámoslo así, en la ruptura por el pecado, tiende hacia sus propias búsquedas personales y muchas veces incluso sin tener en cuenta al otro,
Entonces el Señor que viene a salvarnos a través de Cristo nos quiere también reunir en torno a Él. Y llegará un momento en el que se dé esa unidad. Llegará un momento en el que esa proclamación del Evangelio entonces nos hará uno solo con Jesús. Y con Jesús seremos, digámoslo así, una unidad con el Padre en el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que, digámoslo, esta parte de la alianza con Noé utiliza esos términos, el tiempo de las naciones, es decir, el tiempo de que nosotros distingamos que hay muchos pueblos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que está, digamos, los continentes, que está África, ¿no? Que está el pueblo judío, que está el pueblo musulmán, que está el pueblo hindú, que están los cristianos, en fin, ¿sí? Llegará un momento en el que obviamente todos seremos convocados en torno a la persona de Jesús y Él nos entregará al Padre. Entonces, ese es el tiempo de las naciones y es un tiempo que la palabra de Dios incluso, digámoslo también simbólicamente utiliza para hablarnos de esto, hasta que todos los hijos de Dios dispersos se reúnan en torno a Él. Bueno, eso era lo que nos decía, pues básicamente, espero que la persona que tenía esta duda se le fuese también despejada en este momento. Muy bien, continuamos entonces. ¿Listo? Vamos a seguir en torno a lo que veníamos hablando acerca de la forma en que el Señor también se revela a través de los hechos y de las palabras. Entonces, en torno a la palabra, ¿qué género, digámoslo así, qué función tiene la palabra dentro del lenguaje humano y dentro de, digamos, de la experiencia humana y de la cual se vale el Señor, ¿sí? Porque tenemos que volver a recordar esto. Dios se revela a través de palabras y es una palabra que nosotros podemos entender. Es decir, Él utiliza nuestro lenguaje humano para entonces darnos a conocer cuál es su voluntad, cuál es su deseo. Por eso la palabra tiene, digámoslo, tres funciones específicas dentro del campo de la revelación y dentro del campo, pues, de la relación con Dios. Una es informar, la otra es expresar y la otra es llamar, ¿sí? Informar, expresar y llamar. Tres funciones que tiene la palabra de Dios. Ahora, dentro de la información, es lo que me pone a mí en relación con, ¿sí? ¿La relación con quién? Obviamente con el mundo, con la historia de la salvación en este caso. La palabra, cuando, digámoslo, es proclamada, entonces me informa. En este caso, Dios me informa y me pone a través de esa información, me pone en relación con Él. A través de ese informarme, Él me ayuda a mí a entrar, ¿sí? Me ayuda a entrar como en ese contexto, en ese ambiente en donde me puedo relacionar con Él y donde puedo conocer entonces qué es lo que quiere para mí. ¿Qué más tiene también la palabra? Decimos nosotros, aparte de informar, también expresar. Ahora, en torno a esta expresión, es poner en evidencia lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Poner en evidencia lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo así? Se dice que es como un, digámoslo, desenmascararnos, mostrar nuestro interior, ¿sí? Por eso, digámoslo así, el Señor como que se desenmascara o a través de esto Él se quiere quitar lo que para nosotros sería como un velo que no nos permite como contemplarlo en su totalidad. Pero como Él nos expresa, ¿sí? Él nos expresa lo que es íntimo a sí mismo, entonces el Señor nos va también a través de esto poniendo en relación con Él, ¿sí? Poniendo en relación con Él. Entonces el Señor me expresa lo que hay en su interior. No solamente me informa, ¿sí? O sea, es decir, no solamente me cuenta algo, sino que también con ese contarme algo, el Señor me quiere mostrar lo que hay en sí, digámoslo como su interioridad. Y dentro de esa interioridad, entonces yo me doy cuenta que la revelación de Dios es, de parte suya, es un deseo de que yo pueda también conocerle, digámoslo así, en su más profunda intimidad. Y por último, tenemos el llamar. Entonces les recuerdo las tres.
informar, expresar y llamar. Ahora, con este llamado, digámoslo, ¿qué se simboliza? La búsqueda del otro, ¿sí? La búsqueda del otro. Ese estar entre el uno y el otro. Es decir, sea una palabra de parte de Dios y esa palabra va dirigida a alguien, ¿sí? Ahora, dentro de ese direccionamiento de esa palabra, entonces obviamente se espera que haya una respuesta. Esa respuesta de parte nuestra es una respuesta libre. ¿Por qué? Porque Dios cuando nos habla, cuando Él nos informa, cuando Él nos expresa, Él no nos obliga a nosotros a responderle. La respuesta de nosotros siempre será libre en torno a lo que Él nos ha contado. Por eso, dentro de esta experiencia de la renovación carismática, nosotros hemos tenido en cuenta algo, y es que la manera en que vivimos la fe ya no es por una simple transmisión de un conocimiento o de un deber, sino que la manera en que vivimos la fe es una experiencia de encuentro y de un encuentro que ha renovado el corazón, que ha renovado la existencia y que ha invitado a que nosotros permanezcamos entonces en esa comunión viva con aquel que se nos revela. En este caso, obviamente, con Dios. Entonces, ese llamar es un buscar al otro. Y esto es bonito saberlo porque, uno, Dios ha querido mostrarse, sí, ha querido revelarse, pero Él no nos ha revelado datos, ¿sí? No nos ha revelado, digámoslo así, únicamente datos. Él nos ha revelado su propio ser. Él nos ha revelado su mismidad, como lo llaman algunos. Él nos ha revelado a nosotros su intimidad. Y dentro de esa revelación de su intimidad, Él nos invita a que demos esta respuesta y que es una respuesta libre. Para yo poder entrar en esa relación con Él, debo responderle también libremente. Debo responderle también en mi libertad, ¿sí? Buscando con esto entonces poder entrar también en ese diálogo profundo, constante y permanente con Él. De aquí que decíamos la vez pasada, recuerdo una vez más, que la fe tiene una estructura de diálogo, ¿sí? Es decir, Dios se revela, el hombre responde. Y la respuesta que el hombre da es la fe. Todos llamados por la fe, todos invitados para aceptar y vivir entonces lo que Él nos quiere ofrecer. Y aquí entramos ya también, digámoslo así, en esa relación que venimos haciendo, entramos también en un punto especial. Y es que Dios se revela en un ambiente y en un contexto de amor y de amistad, ¿sí? Un contexto de amor y de amistad. El amor que lo ha impulsado a salir también de sí mismo para darle vida a todo, para concederle vida a todo y para así mostrar también esa omnipotencia. Y la amistad que nos permite entonces entrar precisamente en un íntimo diálogo con Él. Con razón también entendemos nosotros cuando Jesús en el Evangelio dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Es decir, el hombre recibe de parte de Dios entonces un diálogo amistoso, un diálogo amoroso en un lenguaje que él entiende que es su lenguaje humano. Allí el hombre llega a comprender que el Señor se le entrega. Miren eso que es especial, ¿sí? De pronto pensarlo de esa manera es como de alguna otra manera sentir que Dios confía en el hombre, que Dios cree en el hombre y que Dios sabe que el hombre puede responderle también de una manera amorosa y de una manera amistosa. Es decir, que el hombre está en la capacidad de poder también entrar en ese diálogo. Y por eso Él se desborda, Él se entrega, Él se da, Él se ofrece. Ahora, ¿cómo culmina esta revelación de Dios? ¿Sí? ¿Cómo culmina este momento de la revelación? Como el catecismo mismo nos lo expresa, y como quiero citarlo en este momento, ya esa expresión, esa palabra de Dios, esa palabra del Señor, plena, perfecta, ¿sí?
y culmen se encuentra en Jesucristo. Cristo, nos lo dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, es el mediador y es la plenitud de la revelación. Esto es algo que no podemos olvidar ni nunca podremos pasar por alto. Cristo es el mediador y es la plenitud de la revelación. Por eso se llega también a decir de una manera expresa que Cristo es la última palabra del Padre, ¿sí? La última palabra del Padre. Entonces me preguntarán, Padre, ¿y el Espíritu Santo? Recordemos que el Espíritu Santo tiene una función diferente a la de Jesús. El Espíritu Santo viene para que nosotros, acompañados por Él, ¿sí? Guiados por Él, logremos llegar a la verdad. Pero la verdad ha sido revelada plenamente en Jesús. Por eso incluso también los padres de la iglesia dicen, no podemos esperar otra revelación. ¿Sí? Ya toda la revelación de parte de Dios ha sido dada en la persona de Jesucristo. Todo ha sido dicho en Jesús. Todo, absolutamente todo. Padre, es que por ahí apareció uno que decía que era Jesucristo y no, o sea, lo lamentamos, pero nosotros no podemos caer, digámoslo así, en esos juegos. Nosotros debemos tener claridad. Todo, absolutamente todo ha sido dicho en la persona de Jesús. Después de Jesús no hay más revelación de Dios. Después de Jesús no existe ninguna otra persona en el mundo que diga algo nuevo en torno a la revelación. ¿Sí? No existe nadie que le pueda anexar algo nuevo a la revelación. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Por ejemplo, en la predicación, en las homilías, en lo demás, lo que hacemos es interpretar la revelación de Dios bajo la luz del Espíritu Santo y con la guía del magisterio de la Iglesia. ¿Para qué? Para que esa revelación que ya se ha dado en la persona de Jesús la podamos comprender con más facilidad, la podamos, digámoslo así, profundizar. La teología, yo le decía, la teología no aporta, digámoslo así, una revelación nueva, sino que sobre la revelación que ya está hecha, la teología hace su reflexión, ¿sí? La teología hace su reflexión allí. Por eso este principio debemos tenerlo muy claro dentro del campo teológico. Cristo es el mediador y es la plenitud de la revelación de Dios. Todo, absolutamente todo ya ha sido dicho en la persona de Jesucristo. Y lo indica el catecismo también, Cristo es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Miren eso, Cristo es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. ¿Sí? Cristo es eso, palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Y no existirá otra palabra, ¿sí? Ya no existirá otra palabra. Cuando hablamos de la segunda venida, no es que Cristo venga a revelarnos algo totalmente nuevo, no. Es que Cristo ya, aquello que reveló, vendrá a darle un pleno cumplimiento. Cristo vendrá a darle un pleno cumplimiento. Ahora, no, de pronto habrá gente que diga, pero si Dios quiere, ¿sí? Si Dios quiere hacer las cosas de otra manera, bueno, Él es Dios, Él verá si lo hace. Pero en lo que nosotros tenemos revelado, tenemos claridad en esto, ¿sí? La última palabra ha sido revelada en la persona de Jesús y no existirá, por lo menos en lo que Él mismo nos ha enseñado, no existirá ninguna otra palabra más. Incluso también Jesús mismo en el Evangelio lo dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es porque su enseñanza es, como lo decíamos ahora, única, perfecta e insuperable. Ya nadie más, sin ningún ser humano, sea el que sea, ningún ser humano podrá nunca superar la revelación que ya ha sido dada por el Señor. Y aquí, digámoslo así, hay una expresión de parte del catecismo de la Iglesia Católica también, y es esta: la revelación está acabada, mas no explicitada. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cómo así? ¿En qué consiste? La revelación está acabada,
mas no explicitada. Está acabada en el sentido de que, como lo decíamos ahora, ya no existirá ninguna otra revelación, ¿sí? Es decir, ya no habrá, digámoslo, nadie más que pueda decir, yo vengo a revelarles algo de parte de Dios. No, ahí en ese sentido está acabada, ¿sí? Está terminada. Con Cristo se dio la revelación plena, pero no está explicitada en cuanto a que, obviamente, esa explicitación o ya, digámoslo, como esa claridad mayor, esa comprensión mayor, solamente la tendremos en el momento en que Cristo se revele completamente en la parucía o en la segunda venida. Por eso nosotros, digámoslo así, la vamos comprendiendo poco a poco, paso a paso, ¿sí? Paso a paso. Entonces, en ese sentido, Él nos va ayudando también a comprenderla, pero habrá, digámoslo, una comprensión ya mayor, con mayor plenitud, en el momento en que Él termine revelándose completamente. Entonces, en este sentido, quiero que esa parte quede supremamente clara, ¿sí? Y lo digo también porque obviamente dentro de nuestro campo como personas de renovación carismática, hay algo que es el tema, por ejemplo, de la profecía, que es el tema del carisma de visión, donde incluso muchas veces se han cometido exageraciones y hasta en muchos ambientes se ha llegado incluso hasta hablar de una revelación nueva de parte de Dios. Tenemos que ponerle mucha atención a esa parte, ¿sí? Y aquí voy a tocar otro tema que es el tema de las revelaciones privadas. Entonces debemos ponerle mucho cuidado a esa parte, porque vuelvo y reitero, nuestro principio teológico fundamental en este caso es que con Cristo todo ha sido revelado ya, todo, absolutamente todo. Incluso San Pablo también lo expresa y dice, es que si viene un ángel a decirles algo diferente o a querer agregarle algo nuevo, anatema sea, ¿sí? Dice, ¿qué es anatema? Es maldito sea, porque Pablo tiene claridad en este sentido que Cristo es la revelación plena del Padre. Cristo es la revelación total del Padre y todo ha sido dicho en él. Entonces, en este tema de las revelaciones privadas debemos tener mucho cuidado. Una cosa es la revelación universal de Dios, ¿sí? Es decir, lo que Él ya nos ha enseñado, lo que Él ya nos ha mostrado y que hace parte del depósito de fe de la iglesia, lo que el Señor ya nos ha enseñado y que la iglesia tiene guardado como un tesoro incalculable e invaluable. Una cosa es esa revelación y otra cosa son las revelaciones privadas. ¿Por qué? Porque una revelación privada no pertenece, ojo, no, lo reitero, no pertenece al depósito de la fe, ¿sí? Una revelación privada no pertenece al depósito de la fe. Es que ni siquiera, aunque sea el Papa, ¿sí?, que diga tener una revelación, esa revelación no va a pertenecer al depósito de la fe. Será una revelación privada, una revelación personal, que en nada puede, ¿sí?, ni tiene por qué afectar a lo que ya el Señor nos ha revelado. Y ahí es donde yo les digo que debemos tener cuidado porque obviamente el tema de las revelaciones privadas muchas veces no se entiende adecuadamente y creemos que esto es como, digámoslo así, algo que Dios nunca había dicho. Una revelación privada no se refiere a algo que Dios nunca había dicho. Ya Dios nos ha dado todos los medios para la salvación. Dios nos ha ofrecido a nosotros todas las palabras para la salvación. Lo que nos falta a nosotros es seguirlo, ¿sí? Y creerle a esas palabras que el Señor ya nos ha dicho. Entonces no podemos creer que es un, digámoslo, como un modo nuevo para salvarnos, ¿no? Porque el único camino para salvarnos es Jesús. El único camino, y así lo dice también la palabra, no ha sido dado un nombre, ningún otro nombre fuera del de Jesús que sirva para la salvación. Entonces, una revelación privada no pertenece al depósito de la fe, ¿sí? Y ojo con esto, la revelación privada tampoco mejora, no mejora y no completa la revelación definitiva, ¿sí? Vuelvo y reitero, no, es que a lo mejor al Señor se le olvidó decir algo, entonces lo está diciendo a través de mí. No, no podemos caer en la arrogancia de creer esto.
yo debo tener esa firme convicción. Porque vuelvo y reitero, o sea, uno hasta muchas veces encuentra personas que, digámoslo, a mí me dicen, padre, es que Dios me reveló esto, ¿sí? Pero como es una revelación que no pertenece al depósito de la fe, es decir, que, digámoslo así, no afecta ni completa en nada a lo que ya Dios plenamente reveló en Jesús, entonces, se los voy a decir con toda sinceridad y de manera directa, entonces yo no estoy obligado a creerlo, ¿sí? No estoy obligado a creerlo. Yo debo creer que las verdades de fe reveladas que traen en sí la palabra de Dios y la sagrada tradición, esas sí son obligación para mí creerlas, ¿sí? Si yo niego alguna de estas verdades que están directamente reveladas por la palabra de Dios o la tradición, entonces obviamente estoy yendo en contra de lo que el Señor ha enseñado. Pero si una persona me dice a mi padre, es que Dios me reveló esto, yo puedo decirle, o sea, que no tengo necesidad de creer. Y porque no tenga, digámoslo así, y porque yo no crea, no me voy a condenar o no pondré por lo menos en juego mi salvación, ¿ya? Porque como les digo, muchas veces en este tema de las revelaciones privadas se puede caer en ese punto. Y si una persona es incauta, si una persona de pronto no tiene ese conocimiento, entonces podrá dejarse, digámoslo, como llevar o dejarse tal vez confundir con mucha facilidad. Padre, entonces las revelaciones privadas, digámoslo así, como dijera, las revelaciones privadas están mal. No, no están mal, ¿sí? No están mal. Yo no estoy diciendo que el Señor no pueda, a través de una revelación, decirle a alguna persona, sí, pero lo que el Señor le dice a esa persona, vuelvo y reitero, no es nuevo, ¿sí? No es algo nuevo, es algo que ya está en la revelación universal, en la revelación definitiva. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a esa persona no mejora ni completa la revelación que Él ya hizo. A través de estas revelaciones privadas, ¿qué se nos puede, digámoslo, o a qué nos puede invitar el Señor? A que nosotros, lo dice el catecismo, dice, nosotros vivamos más plenamente, ¿sí?, la revelación en alguna época de la historia. Por ejemplo, en la época que nos tocó vivir. Entonces, a través de una revelación privada, a mí se me puede, digámoslo, animar, ¿sí?, exhortar a que yo viva de una manera, digámoslo, más plena la revelación que el Señor ya ha hecho. Pero vuelvo y reitero, no significa que sea algo nuevo, no significa que sea algo que complete o que de alguna otra manera mejore la revelación dada por Dios. En ese sentido, yo sí puedo tomar la revelación y puedo incluso también aprovecharla para seguir creciendo. Pero tenemos que bajarnos de pronto de la nube, digámoslo así, como de la atribución que debemos darnos, de que entonces lo que yo veo o lo que yo siento, tiene todo el mundo que creerlo. Y aquí hago un paréntesis, porque en estos tiempos de pandemia, recién empezada la pandemia, comenzaron a aparecer muchísimos temas de revelaciones privadas. Y son revelaciones privadas que pueden, ¿sí?, vuelvo y reitero, confundir, que pueden incluso hasta desanimar a las personas cuando no se saben compartir o cuando no se saben entonces hacer entender. Y aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay personas que basados en revelaciones privadas hablan incluso de que el Papa Francisco es un papa falso, ¿sí? Y que el único papa, por ejemplo, auténtico es Benedicto XVI, basados en malas interpretaciones de revelaciones privadas. Y hacen daño grandísimo a la iglesia, separan a la gente de la comunión con la iglesia, atacan a los sacerdotes, atacan a los obispos, y esto trae un daño grandísimo a la unidad del cuerpo místico de Cristo. Entonces miren hasta dónde debemos nosotros saber manejar, ¿sí?, las revelaciones privadas, hasta dónde tenemos que saber y dejarle su interpretación realmente al magisterio de la iglesia. Porque si no, obviamente, pues, si cada uno va a seguir las revelaciones que tiene, si cada uno va a seguir
mociones o inspiraciones que tiene, entonces cada uno irá armando su rancho aparte o cada uno se irá yendo por su camino. No, nosotros debemos permanecer en ese sentido, firmes en la fe. Padre, es que usted no cree, entonces usted es un hombre de poca fe. ¿Por qué de poca fe? Yo creo que Jesús está en la Eucaristía. Yo creo que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Yo creo en los dogmas marianos. Yo creo en lo que a mí me ha enseñado el depósito de la fe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por el hecho de que una revelación privada yo no la crea, no significa que yo no tenga fe. Si esa revelación me ayuda a mí para vivir de una manera más plena la que Dios ya me ha dado, pues bienvenido sea, ¿sí? Pero si es una revelación que confunde, si es una revelación que separa, que divide, si es una revelación que pretende estar por encima de la revelación que ya Dios ha hecho, qué pena, pero conmigo no va, ¿sí? Qué pena, pero yo tengo que decir que no. Qué pena, pero esto contraría a lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, en este sentido, hijos, vuelvo y reitero, debe haber mucha claridad, ¿sí? Debemos tener mucha claridad y mucha convicción. Cristo es la plenitud de la revelación. Una revelación que, como dice San Pablo, llegada a la plenitud de los tiempos, se ha dado, ¿sí? A través de Cristo, nacido bajo mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que estaban bajo la ley. De aquí que la única palabra que Dios pronuncia es la de su Hijo Jesucristo, la palabra que ha tomado rostro, la palabra que se ha hecho semejante a nosotros, la palabra que vive en la intimidad de Dios. Con razón incluso también Jesús expresa eso. Nadie, oye el Evangelio, los que ya estuvieron en misa, ¿cierto? Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero también dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, el único que nos puede revelar a plenitud quién es el Señor, quién es Dios, es el Hijo. Y el que nos lleva a esa comprensión de lo que Cristo nos ha revelado es el Espíritu Santo. Es una de sus funciones o es una, digámoslo, de las tareas que Él realiza en nuestra vida. El Espíritu de la verdad que nos lleva a la verdad plena. Por eso también incluso hay que tener mucho cuidado cuando yo digo, es que esto me lo reveló el Espíritu Santo, ¿sí? Yo no creo que haya una discrepancia entre Jesús y el Espíritu Santo. Yo no creo que haya una contradicción entre Jesús y el Espíritu Santo. Si antes el Espíritu Santo era el que guiaba a Jesús, lo acompañó en su misión, su íntimo amigo, ¿sí? Su compañero inseparable, como lo llama Agustín, lo llaman también los padres. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo nunca nos va a revelar algo que vaya en contra de la revelación de Jesús, que vaya en contra de la palabra dicha por Jesús. El Espíritu Santo no nos pondrá, por eso a los que le dan un carácter de totalidad, un carácter, digámoslo así, como de superación a las revelaciones privadas por encima de la revelación divina, están cayendo en un grave error. Y tengo que decir, no creo realmente que sea el Espíritu Santo el que los esté guiando en ese sentido, ¿sí? No somos más que Jesús. Ni siquiera yo como sacerdote soy más que Jesús. Para nada. O el Papa es más que Jesús, ¿sí? Sino que lo que la Iglesia reflexiona, lo que la teología reflexiona, nos va ayudando a nosotros a comprender realmente con mayor, digámoslo así, profundidad lo que el Señor ya nos ha revelado. Entonces, no sé si esto queda claro o hay alguna inquietud en torno a este tema. A ver si hay de pronto alguna inquietud. Padre, de mi parte quisiera como dar un aporte. Sí. Cuanto a esta parte que usted ha expresado, hay algo que me parece muy especial en cuanto a ese numeral 67 que acaba de citar del catecismo, que habla de la revelación privada, de que de pronto nos ayudará o aportará para vivir la revelación que el Señor nos ha dado. Y quiero poner un caso concreto, y es, por ejemplo, en una de mis santas que admiro, y es Santa Juana de Arco, canonizada por el Papa Benedicto XV. Y
ahí uno va mirando que la iglesia, a ella la cuestionaron mucho justamente por sus visiones y todo lo demás, por las voces que escuchaban. Y ella nunca se refirió ni mal de un sacerdote, ni de un obispo, ni de la iglesia. Siempre fue en comunión con la iglesia, en obediencia, y algunas de sus comentarios o respuestas que daba en un juicio que le hicieron a ella, fueron llenos de cierta sabiduría que el Papa Juan Pablo II citaba algunas palabras de ella en algunos fragmentos del catecismo o en otros documentos. Con esto quiero como ilustrar a que cuando hay algo que verdaderamente es del Espíritu, nunca va a contradecir el magisterio de la Iglesia. Es más, Ujú. la Iglesia misma lo va a avalar. Por eso, digamos, eh, a la revelación que Santo Domingo de Guzmán tuvo de la Virgen para el Santo Rosario, se empezó a implementar la devoción al Santo Rosario o San Alano de Rupe o inclusive algunos aportes del Padre Pío. Entonces, a estos santos que han tenido como revelaciones privadas, por eso la iglesia los estudia y, digamos, dan fe de que verdaderamente estuvieron en comunión de la iglesia. Así es. En ese sentido, muy bien, muchas gracias por el aporte, Luis Miguel. Debemos entender esto, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo a nosotros a través de los carismas, el Espíritu Santo puede, digámoslo así, para una situación en específico, puede también movernos a actuar de X o Y manera, ¿sí? Pero nunca el Espíritu Santo nos pondrá a nosotros en contradicción con lo que ya se ha revelado. Eso debemos tenerlo muy presente. Si nosotros tuviéramos eso más presente, realmente viviríamos un ambiente de menos, digámoslo así, división. Obviamente, digámoslo dentro del ambiente comunitario, del ambiente eclesial, cuando el hombre sí no se deja guiar o acompañar por el Espíritu Santo, entonces puede caer precisamente en seguir sus propios deseos o seguir sus propias inclinaciones. Y esto sí dará pie para la división, sí dará pie para muchas cosas. También, digámoslo, frente a esto. Puede haber que hayan revelaciones privadas que personas malinterpreten. Es decir, no la malinterprete la persona que la reciba, ¿sí? No la malinterprete, sino que digamos, la malinterprete alguien que la escucha o alguien que la adopta, entonces comience a darle como un direccionamiento diferente frente a lo que en sí esto quería decir, frente a lo que, digámoslo, esto quería de alguna otra manera también generar en el corazón de quienes los escuchaban, ¿cierto? Entonces, frente a esto, debemos tener presente que el Señor nos lleva a nosotros por un camino que no es contrario y nunca al camino ya revelado por Jesús. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado y debemos pedir mucho discernimiento y debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder también discernir con claridad lo que Él nos pone en el corazón, lo que Él nos mueve también a nosotros, digamos, a hacer, lo que Él de alguna otra manera nos estimula a realizar. Debemos pedirle entrando en una íntima comunión con el Señor, ¿sí? Una íntima comunión con Dios. Entonces, frente a esto, el tema de la revelación, es decir, de esa manifestación de Dios, de ese mostrarse de parte de Dios, tiene que llevarnos a nosotros a vivir entonces en una claridad total dentro de nuestra fe y dentro de lo que Él mismo ha querido mostrarnos, ¿sí? Se habla obviamente de revelación privada, pues porque es algo que el Señor puede mostrar, pero no se puede, digámoslo, interpretar como algo nuevo, ¿sí? No se puede interpretar como algo nuevo. El mover, ¿sí? Esa moción de Dios que nos mueve a
realizar algo, ¿sí? Que nos inspira, es decir, que pone como en nosotros también ese impulso a realizar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el Señor nos va guiando y nos va acompañando y puede darnos elementos para que comprendamos lo que Él ha querido decirnos, pero nunca nos dará, digamos, los elementos que nos hagan creer que nosotros traemos una nueva revelación de parte de Dios. Esa parte yo quiero que quede demasiado clara. Lo vuelvo y reitero, porque dentro de la experiencia de la renovación carismática, no es que el Señor me muestra, ¿sí? Es que el Señor es el que me dice, pero muchas veces también nos quedamos como tan encerrados sintiendo como si esto fuese la panacea, es decir, como que no, esto es lo último, pues que Dios está revelando para que todo el mundo se salve, y no es así, ¿sí? Si lo que yo siento, si lo que yo experimento, si lo que el Señor en ese sentido, digámoslo, me mueve a realizar, está en contra de lo ya revelado, no viene de Dios, ¿sí? Si eso que yo estoy experimentando, sintiendo, que el Señor me está mostrando, me lleva a generar división, no viene de Dios, no viene de Dios, ¿sí? No viene de Él. En eso debemos de tener, digámoslo, mucha claridad, mucha claridad. Por eso el ejemplo que citaba Luis es, digámoslo, como anillo al dedo también, porque es la experiencia de muchos santos, ¿sí? Una reforma, por ejemplo, San Francisco de Asís se sintió, digámoslo, movido a vivir la pobreza, a morir la pobreza. Y él lo que hizo fue adoptar la pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús fue pobre, ¿ya? Jesús fue pobre. Entonces, ante la opulencia del hombre, que incluso se había metido dentro del clero y se había metido en estructuras de la iglesia, San Francisco fue un signo de vivir como Jesús. Pero él no vino a decir, miren que anunciar algo nuevo, o sea, la pobreza no es algo nuevo, Jesús habló de la pobreza, Jesús mostró la pobreza, Jesús vivió la pobreza, ¿sí? Entonces, él lo que hace es adoptar lo que Cristo vivió y lo que Cristo anunció, como el pobre en el espíritu, como pobre de Dios, como dependiente de Dios, y se convirtió en un signo para buscar una iglesia pobre, no una iglesia opulenta o una iglesia, digámoslo, como simplemente política, una iglesia feudal. Entonces, en ese sentido, es que el Señor nos inspira, nos mueve. ¿Ya? El Señor nos da a conocer cuál es su voluntad. Y Él, ¿en qué se generó, digamos, como un choque? En que aquellos que pensaban según el mundo, pues no querían soltar su riqueza. Pero como les decía ahora, miren qué diferencia entre esto y entre venir a decir es que el Papa que está ahora no es el Papa, digámoslo, auténtico, y arrastrar con esto a gente que incluso incautamente terminan, digámoslo así, renunciando a la comunión con el Papa y terminan señalando y acusando a todos los que, por ejemplo, seguimos el magisterio del Papa, en este caso de nuestro Papa Francisco, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con esa parte de hijos, porque de verdad que a veces dentro de los ambientes de renovación puede darse como un peligro grandísimo en el que podemos caer y que no podemos darnos el lujo nosotros realmente de aceptar. Pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos siempre en lo que Él nos ha mostrado, en lo que Él nos ha revelado, en lo que Él nos ha dado a conocer. Pedir que nos mantengamos allí, mantenernos firmes en esa gracia. ¿Listo? Muy bien. En torno a lo que continuamos entonces hablando, vemos que esa encarnación de Jesús, esa encarnación de Cristo en el mundo, nos lleva también a nosotros a tener una relación más profunda con Dios. Esa encarnación de Cristo nos acerca más a Dios. Entonces, la encarnación de Jesús, que toma nuestra condición humana, la encarnación de Jesús, en la que se hace semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, nos lleva a nosotros también a entrar en una relación de personas. No contento Dios con, digámoslo, dirigirnos su palabra a través del tiempo, entonces Él se nos da a través de la persona de su Hijo Jesús, de una manera ya más directa y de una manera más relacional. Y como dice también
el Concilio Vaticano II, refiriéndose a la obra de Jesús, ese Jesús que actuó como cualquier hombre, ¿sí? Que sintió como cualquier hombre, que percibió como cualquier hombre, ese Jesús que realmente manifestó lo que significa ser plenamente hombre. Por esta razón, incluso el mismo Concilio Vaticano dice que todo el misterio del hombre se esclarece a la luz de Jesús. Todo lo que el hombre está llamado a hacer, todo lo que el hombre está invitado a vivir, todo lo que el hombre debería realmente aceptar, está entonces manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se ha hecho hombre para poder que haya también una relación más directa entre Dios y los hombres, para que a través de él nosotros tuviésemos la capacidad de percibir realmente con mayor eficacia la revelación misma mostrada por él. Y para que nosotros entendiéramos también que aquello que el pecado nos robó, podemos recuperarlo en el mismo Jesús, y que es parte de aquello, esa capacidad de trascendencia que tiene el ser humano, esa capacidad de elevarse hacia esas realidades divinas, que no lo tiene ningún otro ser sobre la tierra, ¿sí? Y me perdonan, pues, digámoslo, si soy explícito en esto, pero es una capacidad únicamente propia del ser humano, ¿ya? Yo amo los animales, sí, yo los amo y me encantan los animales, pero un animal no está a la altura de un ser humano, ¿sí? Por muy tierno que sea, el único que puede entrar en una relación directa, especial, profunda y realmente, digámoslo así, en ese sentido, dialogal, es el hombre. Es el hombre, el ser humano, la persona. Por eso la persona tiene esa capacidad de trascendencia, de elevarse de esta realidad humana a la realidad de Dios. Porque el hombre ha sido dotado de inteligencia y de voluntad. El hombre ha sido dotado de esa capacidad también racional para conocer a Dios y de voluntad para tender hacia Él. Entonces, el único que puede entrar en esa relación es el hombre mismo, al que Cristo ha venido a redimir, por el que Cristo se entregó, por el que Cristo entonces se ofreció en la cruz. Esto nos lleva a una relación más profunda, una relación más plena, una relación, digámoslo así, más dialogal entre Dios y el hombre, entre el Señor y aquel que ha recibido de él la vida. Y aquí entramos también, digámoslo, en un punto neurálgico, pero que no, o sea, solamente voy a dejar hasta aquí, porque obviamente pues es un poquito también extenso, pero que vamos a tocar en la próxima clase. Y es el punto de la religión, ¿sí? La religión. Lo que se nos dice, lo que se nos enseña, ¿ya? Porque obviamente en muchos momentos escuchamos expresiones de muchas personas, ¿sí? Es que yo no creo en la religión, ¿ya? Yo no creo en la religión. Y voy a dejarles una, digámoslo como una pequeña tareita, ¿sí? La pueden investigar donde quieran, pueden entrar, preguntarle, digamos, a algún sacerdote, menos a mí, ¿ok? A mí no me vayan a preguntar porque los despacho de una vez, pero puede preguntar, digamos, a un sacerdote amigo, ¿sí? Entonces, la pregunta sería esta: ¿para qué la religión? ¿Para qué la religión? O si usted se aventura, digamos, a hacer una reflexión personal, entonces hágala, ¿cierto? Totalmente válida. ¿Para qué la religión? ¿Sí? Y respóndala. Pues de pronto usted la puede responder en un parrafito, ¿sí? Un parrafito, una frase, ¿ya? Puede responderla, pero dentro de 8 días, no. La próxima clase la persona que se quiera, digamos, arriesgar a contarnos, entonces vamos a dar como el espaciecito para que podamos expresar lo que esta pregunta, digámoslo así, nos ha significado. Entonces la pregunta sería esa: ¿para qué la religión? ¿Ok? ¿Para qué la religión? ¿Sí? Vamos a dejar hasta acá, pues porque de igual manera ya faltan 5 minuticos. Como les digo, pues el tema que sigue es en torno a esto también: religión, iglesia, las demás religiones, que es un tema también muy interesante, o los demás, digamos, también credos. Entonces, para que en la próxima clase no quede como mocho, sino que en la próxima clase podamos también como, digamos, tener el tiempo suficiente para
para profundizar un poco más en esto. Entonces la pregunta sería, vuelvo y reitero, ¿para qué la religión? ¿Listo? Vuelvo y le digo, pregúntele a un sacerdote, menos a mí, ¿ok? O investigue, o lea, o aventúrese a hacerlo, digámoslo, también desde su punto de vista. Y dentro de la próxima clase, entonces, haríamos ya un compartir acerca de esto. ¿Listo, hijos? Bueno, les agradezco mucho que se hayan unido, les agradezco bastante que hayamos compartido acá, de verdad que qué alegría. Hoy algunas personas me dijeron pues que no se podían unir por diversas causas, pero me alegra que el grupo no ha bajado de 70 personas. En las dos últimas pues habíamos 100 personas, hoy hay 72, qué alegría, qué bueno que se hayan podido unir y les agradezco muchísimo por la atención. Ahí perdonan lo malo, ¿sí? Pero bueno, menos mal yo no tengo que hacer prueba de suficiencia para profesor, pero bueno, entonces no se me olviden de la preguntita para la próxima clase. Si usted de pronto no la puede responder, pues no se preocupe, sí, entre a la clase normal, no vaya a dejar de venir a clase porque no la respondió, ok, no. Pero el que se quiera aventurar, entonces, digámoslo así, la responde, listo. Dios me los bendiga, les voy a dar la bendición antes de que se vayan, para que el Señor me los proteja, me los guarde y me los libre de todo mal y peligro. Les recuerdo que estoy orando por ustedes, las personas que quieran también, digámoslo, a través del chat de servidores o me quieran escribir personalmente para desearle un feliz cumpleaños al Padre Augusto, entonces me mandan el mensajito y yo se lo reenvío a él. Si no tienen el número de él, me lo hacen llegar a mí y yo se lo mando al Padre Augusto, que hoy está de cumpleaños. Entonces, como les digo, por el chat de servidores de la renovación o me escriben a mí directamente, ¿listo? Entonces, Dios me los bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me los acompañe hoy y siempre. Oro por ustedes, sé que ustedes oran por mí, los extraño muchísimo, ya quisiera que todo esto pasara y que pudiéramos reunirnos lo más pronto que pueda, pero oremos para que ese momento llegue y podamos una vez más. Listo. Estamos juntos en la discusión. Cuídense mucho. Callejear, no, casa con usted, diga que está bien. Descanse. Gracias, Padre. Dios lo bendiga.